Bien, como todos los viernes, vamos a hablar de economía, un poquito de política con Mariano Fernández. ¿Qué tal, Mariano? Buen día, ¿cómo andás? Hola, buen día, David. Bien, bien. Mariano, nos metemos en estos temas. Sabés perfectamente que pasan las semanas y el país se vuelve cada vez más volátil. Mira, acá hay una noticia que la fui desmenuzando en el día de ayer. Dice el Banco Santander presentó sus resultados globales del tercer trimestre y el caso argentino fue el único en el cual hicieron un balance negativo. Tras celebrar el buen desempeño que registraron en todo el mundo, el CEO José Antonio Álvarez reconoció que Argentina tuvo un trimestre complicado, dada la alta inestabilidad y la volatilidad del tipo de cambio. Tal es así, ¿no?, que dice que el desarme de las LELIQ agrava la situación de los bancos españoles. A ver, esta alarma que está mandando estos CEOs de Santander, ¿qué puede llegar a suceder? Lo mismo que sucedió en el 2000 cuando hubo bancos que cerraron y se fueron del país y dejaron el tendal, ¿o estoy exagerando? Mira, en realidad, es decir, antes del desequilibrio, es decir, de los saltos en el tipo de cambio, las LELIQs en el balance de los bancos eran registradas, es decir, la capitalización de las LELIQs era registrada como beneficio de los bancos. El tema es que ese beneficio es solo contable y no era un beneficio real. Desde que aparecieron estos instrumentos por parte del Banco Central, un grupo de economistas hemos venido diciendo de que esto afectaba la hoja de balance desde una perspectiva intertemporal de los bancos. Es decir, en el corto plazo un banco podía mostrar una mejoría en su balance, pero en el momento en donde estallaba la crisis financiera, esto se iba a transformar en una pérdida patrimonial para los bancos. Eso podría estar correlacionado, por ejemplo, con el valor bursátil de los bancos argentinos que cotizan en el exterior. Es decir, donde pese a que durante el año pasado los balances mostraban beneficios por la capitalización de las LELIQs, es decir, la diferencia entre las tasas activas y pasivas, daban un margen bruto de ganancia muy alto, eso no es interpretado como corresponde, como un beneficio para la compañía ejecutable, sino básicamente como un beneficio transitorio temporal. Sí, perdón, como un beneficio transitorio que no puede ser sostenido en el tiempo. Lo que dice este señor del Banco Santander en realidad es algo que le va a pasar a todas las instituciones del sistema bancario en la medida que se desarmen estas posiciones de pasivos remunerados. Con lo cual sí, vamos, esencialmente el otro día cuando habló Sandleris dijo el sistema financiero está sólido, pero esencialmente él y todos los que estuvieron atrás de él se encargaron de minar y debilitar el sistema financiero, que no era sólido tampoco en diciembre de 2015 cuando asumieron. Bien. La verdad que estuve recordándote mucho, Mariano, pero no vayas a pensar que estoy enamorado de vos. Escúchame, hace más o menos 3, 4 semanas atrás habíamos hablado sobre los problemas económicos que tenemos, que perdurarán, creo, y yo te largué una pregunta haciéndote entender de que, o para que vos me dieras una respuesta, referida a que si los plazos fijos corrían riesgos y si se avecinaba un corralito. Eso quedó grabado, es increíble, ¿no? Hace más o menos 4 emisiones atrás. En el día de ayer, la calificadora Moody dice lo siguiente: anticipa nuevas medidas del Central para frenar el retiro de depósitos. La calificadora destacó la desconfianza de los depositantes en el peso y la incertidumbre sobre las políticas económicas del nuevo gobierno. Esto salió en la política online. Dice que la calificadora de riesgo Moody trazó un duro diagnóstico de las finanzas locales y anticipó que el Banco Central deberá tomar nuevas medidas restrictivas para frenar el retiro de depósitos en dólares. En respuesta a un mercado de divisas anormalmente activo antes de las elecciones, esperamos que el Banco Central probablemente intente imponer más restricciones de retiro o adoptar otras medidas para proteger las reservas internacionales, sostiene el informe. Dicha
así viene a la criolla, vuelve el corralito. ¿Qué opinas de esto? Mira, pensando con la lógica de quienes están en el central y de quienes nos gobiernan, esa medida es posible. Es decir, si bien los depósitos en dólares estarían encajados en el Banco Central, es decir, que continúa el flujo del drenaje de pérdida de depósitos en dólares, en la visión de estos tipos es interpretado como una pérdida de reservas, ¿no? Así que es probable que aparezca algún tipo de restricción en este sentido, con las cuentas corrientes en dólares, pero eso también, es decir, con las depósitos en dólares, no las cuentas corrientes. Pero esto también debería incluir, pensando en la naturaleza de la medida, restricciones a los depósitos en pesos, porque el desarme de las LELIQs, es decir, la caída de la tasa de interés que dan los depósitos a plazo fijo, seguramente va a iniciar un proceso de caída de los depósitos en pesos, dependiendo de esta velocidad de ajuste del sistema bancario, ¿no? De los depositantes, y de alguna forma ir hacia un ajuste a través de la brecha, es decir, aumentando la brecha de todos los mecanismos alternativos que tienen los individuos de acuerdo a su grado de sofisticación y a los montos operados para hacerse de dólares y evitar tener pérdida de valor de sus ahorros, ¿no? Con lo cual sí, es muy probable en estos mes y días que queda hasta la asunción del nuevo gobierno que aparezcan nuevas medidas nefastas nuevamente para el sistema, para el mercado de capitales en Argentina, ¿no? Ahora vos estás mencionando que los bancos van a perder depósitos de plazos fijos en peso, y eso lo está ocurriendo, pues está ocurriendo. Pero al tener nada más que una restricción de la compra de $100 en forma directa y $200 en cuenta bancaria, se irían todo al mercado marginal, y al irse al mercado marginal aumentaría abruptamente el dólar marginal, y eso repercute mucho con el dólar oficial. Mira, tarde o temprano la brecha va a seguir aumentando. El tema es que cuanto más alta es la brecha, mayores son los incentivos a saltar el charco e irse del sistema. Es decir, los inversores ahora sofisticados, no los inversores, los ahorristas comunes, ¿no? La gente de a pie, encuentran mejores incentivos para iniciar algún tipo de operaciones siempre de arbitraje de monedas, ¿no? Entonces, es decir, esencialmente la idea del cepo es drenar la salida de dólares del Banco Central, pero le pone tanta presión al sistema que termina colapsando, ¿no? En un contexto donde no hay retiros de depósitos, uno puede pensar que la medida puede perdurar en el tiempo mucho tiempo, es decir, puede ser más permanente, como fue el cepo anterior, ¿sí? Que duró casi 4 años o poco más de 4 años, pero en el caso no es el mismo caso, porque estamos frente a corridas dentro del sistema bancario. Si eso llevaría a quiebras en el sistema bancario e indefectiblemente a algún tipo de intervención por parte de la autoridad monetaria para evitar la quiebra sistémica de todo el sistema bancario, y eso significa lisa y llanamente controla la salida de los depósitos, ¿no? Volvemos de nuevo a las calificadoras. Esto salió el día 29 de octubre. La calificadora Fitch Ratings cree que una política económica creíble deberá ser más claro en su proyecto económico e incluir algunas medidas políticamente difíciles. La calificadora de riesgo dice que Fernández tiene que tomar medidas económicas mucho más impopulares. Esto, te repito, salió el día 29. Y en el día de ayer, como sabrás y te habrás enterado, viene el supercepo. Ahora limitan el uso de tarjetas en el exterior y la extracción de adelantos. El BCRA dispuso limitaciones para el uso de tarjetas en el extranjero en una forma de ajustar una vez más el cepo cambiario.
Además, se restringieron los adelantos en efectivo a $50 por operación. ¿Cómo lo interpretás a esto? Primeramente, te cuartean el derecho a viajar al exterior porque solamente te lo bajan a $50 por operación. Esto es un desastre. Cuando vos estuviste mencionando de que van a ir mucho más lejos, ya se está demostrando que Macri Gato está yendo más lejos y está imponiendo estas medidas impopulares, ¿no? ¿Le está dejando parte del campo allanado al próximo gobierno? No quedan dudas que los dos son iguales, ¿no? Socialismo versus socialismo. ¿Cómo lo interpretás a esto? A ver, esto es una bomba de tiempo, no sabemos cuándo estalla la aceleración inflacionaria. Seguramente la apuesta del gobierno es a que le estalle en el año 2020. Es probable que esto estalle en noviembre o diciembre, junto con la asunción de gobierno, pero esencialmente estas medidas apuntan a eso, ¿no? Apuntan a tratar de evitar a toda costa un aumento del tipo de cambio oficial, creyendo que el tipo de cambio oficial es el ancla de los precios. La realidad es que no es un ancla de los precios, en un contexto donde la demanda de dinero se pulveriza y donde tenemos un excedente de oferta monetaria importante y un excedente de oferta monetaria esperado importante por la monetización del déficit de este segundo semestre. Eso hace que el cóctel sea explosivo, ¿no? La duda entonces es cuándo va a explotar. Sin duda la licuación hiperinflacionaria destruye el problema de stock de oferta monetaria. No soluciona el problema de flujo, es decir, si seguimos teniendo problemas para poder utilizar el mercado de capitales, que los vamos a seguir teniendo, y no existen mecanismos de financiamiento, por ejemplo, a través de aumentos de impuestos, porque la recesión es brutal, entonces no queda más alternativa que el financiamiento del déficit fiscal sea a través de emisión monetaria. Entonces los agentes que son racionales, por naturaleza, lo que están pensando, si todo el mundo está pensando de que lo que viene ahora es mucho peor de lo que tuvimos, porque los desequilibrios se van agravando. Entonces, esto hay que mirarlo no como un cambio de gobierno, sino como una línea temporal, donde un nuevo gobierno tiene una nueva oportunidad, ni bien asume de iniciar un cronograma de reformas desde el punto de vista del plafón político que pueda tener, pero si no hace esas reformas, o si no inicia ese camino de las reformas, bueno, vamos a estar nuevamente de estallido en estallido por los próximos 6 meses. Más allá de 6, 8 meses no se puede ver porque esencialmente que el desequilibrio es tan grande que podríamos estar mucho peor, ¿no? A ver, explícanos esto, por favor. La participación de la deuda en dólares superó el 80% del total y es récord desde el 2002. La devaluación del 35% empeoró todos los indicadores de sostenibilidad. Dice que durante el tercer trimestre la participación de la deuda en dólares sobre el total de la deuda pública llegó al 80,1%. Se trata del récord absoluto desde la salida de la convertibilidad y ocurrió por la estrategia de financiamiento oficial basada en el endeudamiento en divisas. ¿Qué significa esto? Porque, viste, tenemos distintas versiones, o tal vez yo estoy equivocado. Algunos dicen que la deuda externa que tenemos supera, ¿no?, el Producto Bruto Interno nuestro, que ya más del 105%. Ahora salen con esto, ¿no?, del 80,1%. ¿Tiene algo que ver lo que digo o estoy equivocado? Disculpa, vos me dijiste ese dato es del tercer trimestre del año pasado. De este año, perdóname. Correcto, correcto. Acá teníamos que hacer 2 preguntas. Primero, ese dato está con el tipo de cambio nominal a 40 y monedas. Ahí está la trampa. El tipo de cambio hoy está a 60 y monedas y tiene una indeterminación, porque esencialmente el precio oficial no es un precio de mercado, lo cual deberíamos preguntarnos cuál es el precio de mercado del dólar, y ahí no hay una respuesta. Seguramente es algún precio que esté entre el tipo de cambio oficial y el dólar más alto, que es el de contado con liquidez, así que la brecha está entre 58 y casi 80,
Así que podríamos pensar que el tipo de cambio estará en ese rango. En el caso de que el tipo de cambio se acerque a un 80%, a un 80 pesos, el ratio de deuda sobre PBI se incrementaría del 80% al 110, 112%. Ese es un punto. El otro punto es el indicador deuda sobre PBI en países normales puede ser muy alto, ¿sí? El problema de la deuda tiene otros dos componentes. Uno es la estructura del plazo de financiamiento, es decir, cuán largos son los vencimientos. Es decir, yo puedo deber mucho, pero puedo estar escalonado en el tiempo, por ejemplo, tener una madurez promedio de 40 años en la deuda, con lo cual los pagos financieros de la deuda no son importantes año a año. En el caso de Argentina, diríamos, ahí estamos en el medio, ¿sí? Es decir, hay países que están peor en términos de financiamiento de corto plazo. Es decir, estamos hablando solamente de la deuda en bonos, ¿sí? Que tienen residentes no locales, ¿no? No residentes. No la deuda doméstica. La deuda en letes y eso sí es la de corto plazo, que es la que está explotada. Eso es un problema importante, pero hay un tercer problema, que creo que es el peor, y es que aún bajo la madurez actual y bajo el stock que tenemos que pagar, el peso en términos de, después de la devaluación del pago de la deuda sobre un Estado que recauda en pesos, es lo que hace casi imposible poder servir esa deuda. Es decir, necesitaríamos, y cada vez que sube el tipo de cambio es peor, sería hasta el tercer trimestre de este año, aproximadamente como cota mínima para mantenernos vivos en el mercado de capitales, un 3% de superávit primario. Pensá que ahora vamos a tener uno y pico de déficit primario, así que hay que hacer un esfuerzo fiscal de más de 4 puntos para poder servirla y estar, diríamos, en la línea de flotación, y para poder volver al mercado de capitales necesitaríamos entre 4 y 5 puntos de superávit primario, es decir, un esfuerzo fiscal en el próximo año de aproximadamente casi 5 o 6 puntos del PBI. Es brutal, ¿sí? Es decir, el desequilibrio es brutal y la cotización de los bonos está mostrando eso, ¿no? Donde la mayoría de los papeles están mostrando valores de default, ¿no? Es decir, con tasas internas de retorno inauditas para el mundo hoy. Bien, te voy a tirar títulos y después te la voy a rematar con algo que viene de la parte sindical. En aumentos de combustible avivan la inflación con un piso del 4 al 7%. El recrudecimiento de la crisis aceleró la caída del empleo asalariado al 2,3%. Cae en la venta de motos un 40%. Cae en la venta de 0 kilómetros también. Antes de una nueva disparada de precios, el salario volvió a hundirse un 7,8% en agosto. Siguen cerrando empresas y siguen echando trabajadores. Bueno, acá Schwarzenegger salió diciendo de que lo que hizo Macri fue disparatado, no lo pudo frenar. Me llama la atención que Schwarzenegger va a estar saliendo a defenderse, no sé de qué temor debe tener Schwarzenegger. Después sale Plaini, que lo debes ubicar, diciendo que hay que hacer una concertación política con todos los actores sindicales y por más de 6 meses no aumentar los salarios y aplicar la ley de góndolas. A ver, traducímelo vos que sos economista, ¿hacia dónde vamos con todo lo que quieren planificar? A ver, primero, leí la nota de Federico Sturzenegger, realmente me pareció una falta de respeto hacia todos nosotros. Es decir, parece la nota de un psicópata que no estuvo, es decir, que no estuvo dentro del gobierno, ¿sí? Donde directamente dice que el gobierno de Macri falló en lo económico, como si él no tuviera parte de culpa de lo que sucedió, cuando se jugó a las cartas en el casino, la posibilidad de haber podido estabilizar a partir de diciembre de 2015, con un capricho que fue el inflation targeting, sin tener trabado el tema de la credibilidad del Banco Central, creyendo que él era Superman con la capa roja
con la cara del Che Guevara y que con eso le garantizaba la credibilidad. Es decir, un error de personalismo gigantesco de una persona que supuestamente, que es un referente en términos académicos, con lo cual ahí muestra cuánto el poder nos puede quemar la cabeza, ¿no? Después, con respecto al tema del acuerdo político a ver, los acuerdos políticos son importantes, son necesarios, pero no los sobrevaloremos. Si el acuerdo político está sustentado sobre un disparate, la economía va a primar sobre el disparate y vamos a terminar peor de lo que estamos. Los acuerdos de precios y salarios en un contexto con salarios reales en baja y salarios reales deprimidos son explosivos, ¿sí? Es decir, en un contexto donde se acelera la inflación, pisar los salarios, lo que determina es básicamente un aumento de la depresión económica, con lo cual ahí vuelven a equivocarse, ¿sí? Los acuerdos de precios, de la misma manera, es decir, es una forma polite de establecer controles sobre el mecanismo de precios, no entendiendo que el desequilibrio de los precios está dado primordialmente por el desequilibrio monetario del Banco Central. Si nuevamente estamos poniendo el ojo, el foco en otra cosa. Lo mismo que la ley de góndolas. Es decir, la ley de góndolas es un capricho de un grupo de ignorantes que presentaron esto en el Congreso, que no entienden cómo es el mecanismo de formación de precios y creen que estableciendo ellos criterios autoritarios sobre qué poner, cómo poner, a qué precio y en qué espacio en los supermercados, van a garantizar la provisión de bienes y servicios de forma eficiente y a precios bajos, cuando va a suceder todo lo contrario. Es decir, va a generar desabastecimiento. Lo cual, esto me hace acordar mucho al clima económico previo al golpe de Estado del 76. Sería todo el gobierno es decir, el fin del ministro de ¿cómo se llamaba? Mafioso, de Helbar, ¿no? Donde creían que desde el Poder Ejecutivo se podía fijar y pisar precios, salarios a su antojo, en medio de un clima hiperinflacionario latente y que iba a estallar. Terminamos muy mal, la respuesta es esa, terminamos muy mal. La estuve escuchando a la gobernadora de la provincia de Buenos Aires. La verdad que, y te lo digo con todas las letras, cada vez me da más asco. Es increíble cómo deja la provincia, y atento que los que vienen no son ningunos santos tampoco, e insisto que Macri le abrió las puertas para que el kirchnerismo vuelva, e insisto también que hubo un pacto de principio entre ellos dos. Espero que la sociedad interprete todos estos mensajes que estamos largando, porque siguen habiendo ahí algunos amarillentos que van a apoyarlo al gato ahora el 7 de diciembre para salir a la calle, despedirlo, etcétera. Para mí no se merece ninguna despedida, pero bien, este muchacho se puso las banderas de la República y no es ninguna república, para nada. Fíjense en lo que está haciendo. Vamos a hablar ahora de cepo. ¿Vos creés que el gobierno que venga va a poder desarticular el cepo fácilmente o tenemos cepo para largo? No está en la intención de ellos, no entienden cómo funcionan los precios, con lo cual la salida va a ser más control, más cepo, más intromisión del Estado y control del Estado sobre la economía, así que no. Por eso digo, lo que viene es muy oscuro, es decir, es tan oscuro como lo que tenemos, pero como seguimos cayendo, el impacto, lo que vamos a sentir va a ser cada vez más fuerte, ¿sí? Desde ya que yo puedo mirar de acá a 6 meses, porque podemos pegarnos una paliza tan grande, y yo no sé qué puede pasar de acá a junio, o mayo, junio del año que viene. Es decir, a mayo o junio del año que viene vamos a tener más cepo, más controles, más inflación, más desequilibrio del salario real, más depresión. Pero el aparato productivo, entonces, ¿cómo queda? Porque acá nadie va a producir, especialmente el campo. El campo, al producir cereales, ¿cómo los va a vender si a vos el gobierno te va a imponer más retenciones y mayor cepo? Si se arma una hecatombe impresionante, ¿se avecina eso entonces? Mira, una de las cosas que hizo el kirchnerismo fue muy eficiente, diríamos, eficiente para el mal, ¿no?
en establecer controles fiscales sobre el sector agropecuario que disminuyen la posibilidad de hacer negocios en negro. En general, el mercado siempre termina sorteando estos problemas, así que seguramente lo que vamos a ver es una caída en la rentabilidad del campo, un intento del próximo gobierno de querer apropiarse de sus rentas, en un contexto donde los precios internacionales están deprimidos, y vamos a tener problemas como tuvimos durante el kirchnerismo. Vamos a tener que importar cereales porque no nos va a dar el mercado para consumir cereales. Es decir, vos fíjate la decisión que tomó Vidal ayer de aumentarle las tarifas eléctricas. Donde salió Kicillof pidiéndole de que eso no lo hiciera. Ahora, qué sinvergüenza, ¿no, Vidal? Cómo degradó los sueldos en la provincia de Buenos Aires. La inflación ya supera los aumentos que ella ha dado, y la ciudadanía no se da cuenta del desastre que están generando antes de irse y del desastre que va a haber. Espero que nosotros a futuro seamos la cuña como para avanzar sobre un espacio nuevo, un espacio realmente liberal, ¿no? Que la verdad que nos está dejando, ¿no? Un campo bastante abierto como para que nosotros lo ocupemos con otro tipo de pensamiento, como vos, Mariano, como Diego Giacomini, Javier Milei, Abraham, López Murphy y otros economistas más que están diciendo la verdad ya desde hace varios años. Después habrá que hacer un análisis bastante profundo, a ver cómo avanzar, porque lo que se avecina es bastante drástico y feo. Mariano, 8:31 de la mañana, te dejo, has sido muy atento, no cortes que vamos por línea privada. bueno, dale, abrazo, gracias.